¿Alguna vez han sentido que falta una pieza en el rompecabezas de la historia? Como si hubiera un enorme elefante en la habitación que nadie quiere mencionar. Miren a su alrededor, a las ciudades que habitamos, a los edificios antiguos que se alzan majestuosos, a veces incluso en ruinas. ¿Realmente comprendemos la historia detrás de cada ladrillo, de cada arco, de cada cúpula aparentemente olvidada? Antes de empezar, nos gustaría que nos dejaras un comentario en este video, diciéndonos si alguna vez has notado algo en la historia o en la arquitectura antigua que te haya parecido particularmente curioso o que siempre hayas querido comentar con otras personas. Para la mayoría de nosotros, la historia se nos presenta como una línea de tiempo clara y definida. Desde las civilizaciones antiguas hasta los imperios modernos, pasando por las edades oscuras y los renacimientos. Aprendemos sobre faraones, reyes, emperadores y presidentes. Nos hablan de grandes batallas, descubrimientos trascendentales y avances tecnológicos que nos han llevado hasta donde estamos hoy. Pero, ¿qué pasa con esas preguntas persistentes que a menudo quedan sin respuesta satisfactoria? Esas pequeñas incongruencias que al acumularse comienzan a pintar un cuadro muy diferente. Hoy, aquí, vamos a hablar sobre la Gran Tartaria. Piensen por un momento en esos edificios antiguos que parecen desentonar con su entorno. Encontrarán estructuras con una arquitectura tan avanzada y ornamentada que desafían las capacidades tecnológicas que se atribuyen a la época en la que supuestamente fueron construidas. ¿Cómo es posible encontrar detalles intrincados, trabajos de metalurgia precisos y una escala monumental en construcciones que, según los libros, fueron erigidas con herramientas rudimentarias y una comprensión limitada de la ingeniería? Consideren, por ejemplo, la omnipresencia de ciertas formas arquitectónicas y motivos decorativos alrededor del mundo. Arcos, cúpulas, obeliscos, columnas, los encontramos en culturas que, según la historia oficial, nunca estuvieron conectadas. ¿Es simple coincidencia que estas similitudes aparezcan en lugares tan distantes geográficamente y separados cronológicamente? ¿O podría haber una explicación más profunda, una conexión olvidada que une estos puntos aparentemente dispares en el mapa de la historia? Y luego están los misterios tecnológicos. ¿Cómo explicamos la existencia de artefactos antiguos que parecen poseer un nivel de sofisticación que no encaja con la narrativa histórica convencional? Desde mecanismos intrincados hasta sistemas de energía inexplicables, estos hallazgos plantean preguntas incómodas sobre el conocimiento y las capacidades de las civilizaciones pasadas. ¿Acaso hemos subestimado enormemente a nuestros antepasados? ¿O tal vez hemos olvidado a una civilización entera? Este es el punto de partida de nuestro viaje. Una invitación a mirar más allá de lo que se nos ha contado, a cuestionar las narrativas establecidas y a explorar la posibilidad de que una civilización avanzada, un imperio global quizás, haya sido deliberadamente borrado de los libros de historia. Una civilización conocida por algunos como Tartaria. Puede que al escuchar este nombre sientan una punzada de incredulidad. Es comprensible. La palabra Tartaria no suele aparecer en los currículos escolares ni en los documentales de historia convencionales. Y precisamente esa ausencia, ese silencio ensordecedor, es lo que debería despertar nuestra curiosidad. ¿Por qué una civilización que algunos creen que fue vasta y poderosa ha desaparecido casi por completo de nuestra memoria colectiva? A lo largo de este video exploraremos la evidencia que sugieren los defensores de la teoría de Tartaria. Analizaremos la arquitectura que consideran un testimonio de su existencia, las tecnologías que se les atribuyen y los posibles motivos detrás de su aparente borrado histórico. No se trata de aceptar ciegamente cada afirmación, sino de abrir nuestras mentes a la posibilidad de que la historia que conocemos sea incompleta, que haya capítulos enteros que han sido omitidos o reescritos. Ahora que hemos comenzado a vislumbrar algunas de las extrañas inconsistencias que salpican la narrativa histórica convencional, es hora de abordar la pregunta central. ¿Qué demonios es Tartaria? Para aquellos que nunca han oído hablar de este término, puede sonar como algo sacado de un cuento de fantasía, una tierra mítica poblada por criaturas legendarias. Y en cierto modo, la forma en que ha sido relegada al olvido le otorga un aura casi mítica. Sin embargo, para un número creciente de personas en todo el mundo, Tartaria representa algo mucho más tangible: la memoria de un imperio global olvidado, una civilización avanzada que, por razones que aún estamos explorando, fue sistemáticamente borrada de nuestra historia.
La primera vez que uno se topa con el nombre de Tartaria, a menudo es a través de mapas antiguos, mapas que datan de hace varios siglos, incluso antes del siglo XIX, donde una vasta extensión territorial, que a menudo abarca gran parte de Asia Central e incluso se extiende a otras partes del mundo, aparece etiquetada como Tartaria o Gran Tartaria. Estos mapas no son meras representaciones vagas. A menudo muestran ciudades detalladas, ríos y fronteras que sugieren una entidad geopolítica bien definida y de considerable tamaño. Pero Tartaria no se limita solo a la cartografía antigua. Los defensores de esta teoría señalan una sorprendente variedad de fuentes que mencionan a esta civilización. Desde relatos de viajeros europeos de la Edad Media y el Renacimiento, hasta enciclopedias del siglo XVIII y principios del XIX, encontramos referencias a una Tartaria, que se describe como un vasto imperio, a menudo asociado con una cultura avanzada, una arquitectura impresionante y una forma de gobierno unificada. Consideren, por ejemplo, la Enciclopedia Británica, en sus primeras ediciones. Encontramos extensas entradas dedicadas a Tartaria, describiéndola como un país extenso que abarca diferentes regiones y pueblos. Estas descripciones no la presentan como una tribu bárbara o un reino insignificante, sino como una entidad geográfica y cultural significativa. ¿Cómo es posible que una civilización tan aparentemente prominente en el conocimiento de la época haya desaparecido casi por completo de las ediciones posteriores de la misma enciclopedia y de los libros de texto de historia modernos? Aquí es donde la teoría de Tartaria comienza a adentrarse en un terreno más controvertido. Algunos investigadores sugieren que este borrado no fue accidental. Proponen que en algún momento de la historia, posiblemente durante los siglos XVIII y XIX, ocurrió un evento catastrófico a escala global. Un reseteo histórico que llevó a la caída de Tartaria y a la posterior manipulación de los registros históricos para ocultar su existencia. Esta idea puede sonar descabellada para muchos, pero los defensores de la teoría argumentan que explica muchas de las anomalías que mencionamos en el capítulo anterior. La arquitectura grandiosa y aparentemente anacrónica que encontramos en todo el mundo, las similitudes culturales inexplicables entre civilizaciones distantes, e incluso ciertos misterios tecnológicos podrían, según esta perspectiva, ser vestigios de este imperio olvidado. Ahora bien, ¿por qué debería importarnos todo esto? Incluso si existió una civilización llamada Tartaria que fue borrada de la historia, ¿qué diferencia hace en nuestras vidas hoy en día? La respuesta a esta pregunta radica en nuestra comprensión del presente y nuestro potencial futuro. Si la historia que nos han contado es incompleta o incluso deliberadamente engañosa, ¿cómo afecta eso a nuestra visión del mundo, a nuestras instituciones y a nuestra propia identidad como civilización humana? Imaginemos por un momento las implicaciones. Si una civilización global avanzada existió hace relativamente poco tiempo y luego desapareció, ¿qué podemos aprender de su ascenso y caída? ¿Qué conocimientos o tecnologías se perdieron con ella? ¿Y cuáles fueron las causas de su declive? Comprender el pasado, en toda su complejidad y verdad, es crucial para navegar el presente y construir un futuro más informado. Además, la teoría de Tartaria nos invita a cuestionar la autoridad de las narrativas históricas establecidas. Nos anima a desarrollar un pensamiento crítico y a no aceptar ciegamente la información que se nos presenta. En un mundo donde la información es abundante, pero la desinformación también lo es, esta habilidad de cuestionar y analizar es más importante que nunca. Es crucial que examinemos de cerca las pruebas que se ofrecen para respaldar su existencia y también considerar las objeciones y explicaciones alternativas que presenta la historia convencional. En cualquier investigación seria, es fundamental sopesar la evidencia de manera objetiva, separando los hechos de la especulación y manteniendo una mente abierta a diferentes interpretaciones. Entre los principales mentores que guían a los investigadores de Tartaria se encuentran, como mencionamos, los mapas antiguos. Estos no son mapas vagos o imprecisos propios de épocas remotas. Muchos de ellos, especialmente los que datan de los siglos XVI, XVII y XVIII, muestran un nivel de detalle sorprendente, representando continentes enteros con una precisión que a menudo desafía nuestra comprensión de las capacidades cartográficas de la época. Y en muchos de estos mapas, la vasta región de Tartaria aparece claramente delimitada, a menudo con una capital llamada también Tartaria, ubicada en diferentes puntos de Asia Central según el mapa. Los defensores de Tartaria argumentan que la consistencia con la que este imperio aparece en múltiples mapas de diferentes cartógrafos a lo largo de varios siglos sugiere que no se trata de una invención o un error geográfico.
Además, señalan la presencia de detalles intrigantes en estos mapas, como la representación de un estrecho de Bering mucho antes de su descubrimiento oficial por Vitus Bering, o la representación precisa de la Antártida antes de su supuesta primera avistamiento. Estos detalles, según la teoría, apuntan a un conocimiento geográfico avanzado que podría haber sido legado por una civilización global como Tartaria. Otro pilar de la evidencia de Tartaria es la arquitectura que se encuentra en todo el mundo. Hemos hablado brevemente de ella, pero vale la pena profundizar. Los investigadores señalan la presencia de edificios con características estilísticas y técnicas similares, a menudo denominados arquitectura clásica o bellas artes, que se encuentran en ciudades de todos los continentes. Estos edificios se caracterizan por su gran escala, el uso de materiales como el granito y el mármol, la presencia de cúpulas, arcos, columnas ornamentadas y una atención meticulosa a los detalles decorativos. Lo que resulta desconcertante para los defensores de Tartaria es que muchos de estos edificios, a pesar de su aparente antigüedad, parecen haber sido construidos con una precisión y una tecnología que no se corresponden con la época en la que supuestamente fueron erigidos. Además, muchos de ellos se encuentran en un estado de abandono o han sido objeto de modificaciones posteriores que parecen toscas en comparación con la construcción original. Esto lleva a la pregunta de si estos edificios fueron realmente construidos por las civilizaciones a las que se les atribuyen, o si son vestigios de una civilización anterior, más avanzada, como Tartaria. Además de los mapas y la arquitectura, se menciona a menudo la presencia de tecnologías antiguas que parecen anacrónicas. Se habla de posibles sistemas de energía libre, de dispositivos electromagnéticos y de un conocimiento avanzado de la geometría sagrada y la acústica que se habría utilizado en la construcción de ciertos edificios. Aunque la evidencia de estas tecnologías es a menudo más circunstancial o basada en interpretaciones de artefactos existentes, los defensores de Tartaria argumentan que encajan con la idea de una civilización global avanzada que poseía conocimientos científicos y tecnológicos superiores a los que se reconocen en la historia convencional. Sin embargo, es crucial abordar los obstáculos en este viaje, las explicaciones que ofrece la historia convencional para estos mismos fenómenos. Los historiadores tradicionales argumentan que la presencia de Tartaria en mapas antiguos simplemente refleja el conocimiento geográfico limitado y a menudo erróneo de la época. La vasta región de Asia Central era poco conocida por los europeos, y el término Tartaria se utilizaba a menudo de forma genérica para referirse a las tierras habitadas por pueblos nómadas y poco conocidos. En cuanto a la arquitectura, la historia convencional explica las similitudes estilísticas a través de la difusión de ideas y estilos arquitectónicos a lo largo del tiempo, a través del comercio, la migración y la influencia de imperios sucesivos. El estilo clásico, por ejemplo, tiene sus raíces en la antigua Grecia y Roma, y se extendió por toda Europa, y posteriormente al resto del mundo a través del colonialismo y el renacimiento de estos estilos en diferentes épocas. Las supuestas tecnologías anacrónicas a menudo se explican como interpretaciones erróneas de artefactos antiguos o como fraudes. La historia de la ciencia y la tecnología está llena de inventos que no siempre fueron bien comprendidos o que se perdieron con el tiempo, pero no necesariamente implican la existencia de una civilización global avanzada y olvidada. Dejando atrás el debate sobre la evidencia y los contraargumentos, adentrémonos ahora en la concepción de cómo pudo haber sido este supuesto imperio tartario. Si aceptamos, aunque sea por un momento, la posibilidad de que una civilización global avanzada existió y fue posteriormente borrada, ¿qué tipo de sociedad, cultura y tecnología podría haber poseído? Según los relatos y las interpretaciones de los defensores de Tartaria, este no era un imperio basado en la opresión y la conquista, al menos no en sus etapas iniciales. Más bien, se describe a menudo como una confederación de naciones o una civilización global unificada que promovía la paz, el comercio y el avance del conocimiento. Se sugiere que Tartaria podría haber sido una especie de edad de oro para la humanidad, un período de prosperidad y armonía global antes de un gran cataclismo o una conspiración histórica. Una de las características más notables que se atribuyen a Tartaria es su supuesta maestría en la arquitectura y la energía. Los edificios que hemos mencionado, con sus cúpulas, agujas y ornamentación intrincada, no se consideran meros símbolos de poder o estatus. Algunos investigadores creen que estas estructuras podrían haber tenido funciones tecnológicas avanzadas, actuando como recolectores y distribuidores de energía atmosférica,
quizás incluso utilizando principios de energía libre que hoy hemos olvidado. La presencia de cúpulas, en particular, es un tema recurrente en la arquitectura que se asocia con Tartaria. Desde catedrales y edificios gubernamentales hasta antiguas estaciones de tren y hospitales, encontramos estas estructuras abovedadas en todo el mundo. Los defensores de la teoría sugieren que las cúpulas no eran solo elementos estéticos, sino que podrían haber jugado un papel crucial en la captación y la transmisión de energía, posiblemente a través de tecnologías basadas en el éter o la resonancia. Además de la arquitectura, se habla de un posible sistema de comunicación global que habría conectado a Tartaria. Algunos creen que la red de canales y vías fluviales que existía en muchas partes del mundo, así como la presencia de ciertos tipos de torres y estructuras, podrían haber formado parte de un sistema de transporte y comunicación sofisticado que abarcaba todo el imperio. En términos culturales, se sugiere que Tartaria podría haber tenido una sociedad más meritocrática y basada en el conocimiento, donde el aprendizaje y la innovación eran altamente valorados. Algunos incluso proponen que podría haber existido una lengua franca global o un sistema de escritura unificado que facilitaba la comunicación y el intercambio de ideas entre diferentes culturas y regiones. La iconografía y los símbolos que se encuentran en la arquitectura antigua también son interpretados por los defensores de Tartaria como posibles vestigios de su cultura y creencias. Símbolos como el águila bicéfala, la flor de lis y ciertos patrones geométricos aparecen repetidamente en edificios de diferentes partes del mundo, lo que sugiere una posible conexión o un origen común. Es importante señalar que gran parte de esta descripción de Tartaria se basa en interpretaciones de la evidencia existente y en relatos históricos que a menudo son considerados marginales por la academia convencional. Sin embargo, para aquellos que abrazan esta teoría, estos detalles pintan la imagen de un imperio que era tecnológicamente avanzado, culturalmente rico y globalmente conectado de una manera que apenas podemos imaginar hoy. El cruce del umbral en nuestro viaje del héroe adaptado implica sumergirnos en esta visión de Tartaria, tratando de visualizar cómo pudo haber sido la vida en este imperio perdido. ¿Cómo se gobernaban? ¿Qué tipo de tecnologías utilizaban en su vida cotidiana? ¿Cuáles eran sus valores y creencias fundamentales? Aunque las respuestas a estas preguntas siguen siendo en gran medida especulativas, la exploración de estas posibilidades puede abrirnos nuevas perspectivas sobre la historia de la humanidad y nuestro propio potencial. La arquitectura se erige como uno de los pilares más visibles y debatidos de la teoría de Tartaria. A lo largo y ancho del planeta, encontramos edificios que comparten características sorprendentes. Un lenguaje arquitectónico que parece trascender las fronteras geográficas y culturales convencionales. Estas estructuras, a menudo construidas con una precisión y una escala que desafían las explicaciones tradicionales, son consideradas por muchos como los aliados silenciosos que testifican la existencia de un pasado olvidado. Observen las catedrales góticas de Europa. Su imponente altura, sus intrincadas vidrieras, sus arcos ojivales y sus detalles escultóricos parecen hablar de un conocimiento avanzado de la ingeniería y la matemática. ¿Cómo fue posible construir estas maravillas con la tecnología que se atribuye a la Edad Media? Algunos investigadores sugieren que los constructores originales podrían haber tenido acceso a conocimientos y técnicas que se perdieron o se ocultaron posteriormente. Luego están los edificios gubernamentales y los palacios que encontramos en ciudades de todo el mundo, construidos a menudo durante los siglos XVIII y XIX. Estas estructuras, con sus fachadas clásicas, sus columnas dóricas, jónicas y corintias, y sus cúpulas majestuosas, comparten un estilo notablemente similar independientemente de su ubicación geográfica. Desde la Casa Blanca en Washington, D.C., hasta el Palacio de Invierno en San Petersburgo, pasando por edificios en Buenos Aires, Calcuta o Shanghái, se aprecia una coherencia estilística que algunos consideran sospechosa. ¿Es simplemente la difusión del neoclasicismo o podría haber una influencia más profunda y unificada detrás de estas construcciones? Otro ejemplo intrigante es la presencia de lo que se conoce como centrales eléctricas, o fábricas antiguas que se encuentran abandonadas o en ruinas. Estas estructuras, a menudo construidas con ladrillo rojo y con elementos arquitectónicos similares a los de otros edificios tartarios, presentan características que sugieren un propósito más allá de la simple producción industrial. Algunos investigadores han señalado la presencia de torres, cúpulas y elementos metálicos que podrían haber estado relacionados con la generación o la distribución de energía. La tecnología también juega un papel crucial en la teoría de Tartaria. Aunque la evidencia directa de artefactos tecnológicos tartarios es escasa, lo que algunos atribuyen al supuesto borrado histórico.
Existen indicios y relatos que sugieren un conocimiento avanzado. Se habla de la posibilidad de energía atmosférica, o éter, de dispositivos electromagnéticos y de un dominio de la metalurgia y la construcción que habría permitido la creación de las estructuras que observamos. Un aspecto particularmente misterioso es la aparente presencia de barro o lodo que cubre parcialmente muchos edificios antiguos alrededor del mundo. Encontramos ventanas y puertas que parecen estar enterradas bajo el nivel actual del suelo, lo que sugiere un evento catastrófico que pudo haber causado inundaciones masivas o deslizamientos de tierra a escala global. Algunos defensores de Tartaria interpretan esto como evidencia del gran cataclismo que supuestamente puso fin a su imperio. Y aquí es donde encontramos a los enemigos en nuestra narrativa: el gran silencio de la historia convencional sobre Tartaria. A pesar de la aparente evidencia arquitectónica, cartográfica y los relatos dispersos, la academia tradicional generalmente ignora o desestima la teoría de Tartaria, considerándola pseudohistoria o una simple mala interpretación de la evidencia existente. Este silencio, esta falta de reconocimiento oficial, es precisamente lo que alimenta la curiosidad y la incredulidad de quienes investigan esta teoría. ¿Por qué una civilización que parece haber dejado una huella tan significativa en la arquitectura mundial no se menciona en los libros de historia? ¿Es simplemente un caso de ignorancia histórica o hay algo más en juego? La exploración de la arquitectura y la posible tecnología de Tartaria nos lleva a un punto crucial en nuestro viaje. Estamos comenzando a vislumbrar la magnitud de lo que pudo haber sido este imperio perdido y el profundo misterio que rodea su desaparición. La idea de un cataclismo global que pudo haber marcado el fin de Tartaria y provocado su borrado de la historia es quizás uno de los aspectos más controvertidos y fascinantes de esta teoría. ¿Qué tipo de evento podría haber sido lo suficientemente devastador como para derrocar un imperio global avanzado y al mismo tiempo borrar casi toda memoria de su existencia? Los defensores de esta hipótesis señalan varios fenómenos que consideran evidencia de este evento catastrófico. Uno de los más recurrentes es el ya mencionado fenómeno del barro, o inundación de lodo, que se observa en muchos edificios antiguos alrededor del mundo. Fotografías y relatos muestran estructuras con sus plantas bajas enterradas bajo varios metros de tierra, con ventanas y puertas que ahora se encuentran a nivel del suelo o incluso por debajo. ¿Cómo explicar este fenómeno a escala global? La historia convencional a menudo atribuye estos enterramientos a procesos naturales, como la acumulación de sedimentos a lo largo del tiempo o a inundaciones locales. Sin embargo, los defensores de Tartaria argumentan que la extensión y la naturaleza de estos enterramientos sugieren un evento mucho más repentino y catastrófico, como una inundación masiva de origen desconocido o una serie de deslizamientos de tierra a gran escala. Algunos incluso especulan sobre la naturaleza de este cataclismo, sugiriendo posibles causas como un evento solar masivo, un impacto de un cuerpo celeste o incluso el uso de armas avanzadas que podrían haber causado una devastación generalizada. Aunque estas ideas son altamente especulativas, buscan explicar la aparente evidencia de destrucción y enterramiento a gran escala que se observa en la arquitectura antigua. Más allá de la posible destrucción física, la teoría del cataclismo también aborda la cuestión del borrado histórico. ¿Cómo se logró eliminar casi por completo la memoria de un imperio tan vasto y avanzado? Los defensores de Tartaria sugieren que después del cataclismo hubo un esfuerzo concertado para reescribir la historia, ocultando la existencia de Tartaria y atribuyendo sus logros arquitectónicos y tecnológicos a civilizaciones posteriores. Este supuesto borrado podría haberse llevado a cabo a través de la destrucción de registros históricos, la manipulación de libros y documentos, y la promoción de una narrativa histórica alternativa que omitiera por completo la existencia de Tartaria. La falta de mención de este imperio en los currículos escolares y en los principales relatos históricos se considera una prueba de este encubrimiento sistemático. Además, algunos investigadores señalan la presencia de huecos inexplicables en la cronología histórica convencional, periodos de tiempo donde la información es escasa o contradictoria. Estos huecos podrían, según la teoría, corresponder al periodo posterior al cataclismo y al proceso de reescritura de la historia. La idea de un borrado histórico a tal escala puede parecer inverosímil, pero los defensores de Tartaria argumentan que la historia está llena de ejemplos de manipulación y propaganda. Señalan cómo ciertos eventos o civilizaciones han sido minimizados o glorificados según los intereses de quienes ostentan el poder. En este contexto, la eliminación de la memoria de Tartaria podría haber servido para establecer una nueva narrativa histórica
y consolidar el poder de las élites emergentes después del cataclismo. La prueba suprema para la teoría de Tartaria reside en la plausibilidad de este cataclismo y este borrado histórico. Si bien la evidencia del fenómeno del barro y los huecos en la historia son intrigantes, la falta de pruebas concluyentes y la dificultad de imaginar un encubrimiento tan masivo siguen siendo los principales obstáculos para la aceptación generalizada de esta teoría. Sin embargo, la exploración de esta hipótesis nos obliga a cuestionar la solidez de nuestra comprensión histórica y a considerar la posibilidad de que haya eventos y civilizaciones olvidadas que aún esperan ser redescubiertos. Llegando al final de nuestro viaje, como un héroe que regresa de su aventura con un elixir que transforma su mundo, nuestra perspectiva sobre la historia puede haber cambiado. Puede que hayamos comenzado este video con escepticismo o incluso desconocimiento sobre la teoría de Tartaria, pero ahora, después de examinar la evidencia y las ideas que la sustentan, es probable que veamos el pasado con nuevos ojos. La recompensa final de esta exploración no es necesariamente la aceptación ciega de la existencia de Tartaria como un hecho probado. Más bien, el verdadero valor reside en el proceso de cuestionamiento, en la voluntad de mirar más, allá de las narrativas establecidas y en la apertura a la posibilidad de que la historia que conocemos sea incompleta o esté sujeta a interpretaciones alternativas. La teoría de Tartaria nos invita a ser detectives de nuestro propio pasado, a observar el mundo que nos rodea con una mente crítica y curiosa. Nos anima a preguntarnos por qué ciertos edificios tienen características tan inusuales, por qué ciertos eventos históricos parecen incompletos o contradictorios, y por qué la memoria de una civilización aparentemente vasta ha desaparecido casi por completo. Quizás no haya una respuesta definitiva a la pregunta de si Tartaria fue un mito, un imperio oculto o una realidad prohibida. Tal vez la verdad se encuentre en algún punto intermedio, en una comprensión más compleja y matizada de la historia que incorpore elementos de lo que hemos explorado. Lo que es innegable es que la teoría de Tartaria ha generado un debate apasionado y ha llevado a muchas personas a investigar más a fondo la historia de la humanidad. Ha puesto de manifiesto la importancia de la evidencia, la necesidad del pensamiento crítico y el poder de las narrativas en la formación de nuestra comprensión del mundo. Independientemente de si se acepta o no la existencia de Tartaria como se propone, la exploración de esta teoría nos ofrece una valiosa lección. La historia nunca es estática ni completamente objetiva. Está en constante reevaluación, sujeta a nuevas interpretaciones y descubrimientos. Al mantener una mente abierta y al cuestionar las narrativas dominantes, podemos acercarnos a una comprensión más completa y rica de nuestro pasado colectivo. Así que, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo aplicamos este nuevo despertar a nuestras vidas? Quizás la próxima vez que veamos un edificio antiguo con características inusuales, nos detengamos a preguntarnos sobre su verdadera historia. Tal vez investiguemos mapas antiguos y relatos olvidados en busca de pistas sobre civilizaciones perdidas. O quizás simplemente desarrollemos una mayor conciencia de la complejidad y la incertidumbre inherentes a la historia. El elixir que traemos de este viaje es una nueva perspectiva, una invitación a seguir explorando, aprendiendo y cuestionando. La historia no es un libro cerrado, sino una conversación continua entre el pasado, el presente y el futuro. Y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en esta conversación. Gracias por acompañarnos en esta exploración de Tartaria. Esperamos que este video haya despertado su curiosidad y los haya inspirado a seguir investigando y formando sus propias conclusiones sobre los misterios de nuestro pasado. Suscríbanse al canal